Este, Yo traje unas preguntas por si acaso, profe. bueno, sí, no, Porque usted, un poco las charlas de por dónde estamos yendo. Bueno, como punto de partida, acá me hice un poco una esquela de todos los temas que vimos. La súper. idea de que no todos los municipios cooperan y cuando cooperan tampoco lo hacen de la misma forma ni se obtienen los mismos resultados, digamos, ¿no? Esa sería una idea base. Este, Segunda idea, el problema de que los municipios están definidos como jurisdicciones político-administrativas, pero los problemas no conocen de estas jurisdicciones político-administrativas, salvo los problemas internos. Yo también podría trabajar temas internos de las municipalidades, ¿no? Son en gran parte olvidados, que hay problemas propios de la gestión interna de las municipalidades que podrían ser eh, avanzadas desde el punto de vista intermunicipal. Por ejemplo, yo trabajé un año en Catamarca en un programa de capacitación interna para 3 municipios, digamos, ¿no? Y eso no se veía con la ciudadanía, digamos, en un proceso más interno, ¿no? Bueno, pero entonces, tener en claro que los problemas en general, casi siempre, yo les diría, los problemas que tiene una municipalidad exceden su jurisdicción político-administrativa. Hay pocos problemas que son solamente que se juegan adentro de la jurisdicción político-administrativa. Y entonces el asociativismo es una forma de ajustar la escala de intervención sin modificar los límites políticos, ¿no? Aquí, en Colombia menos, pero acá, Felipe, sobre todo, te di ya una bibliografía, tenemos un nivel de fragmentación territorial tremendo, ¿no? Las chicas ya lo han visto. Este, Como indicador incompleto, el 20% de los gobiernos locales de Argentina tienen menos de 10, perdón, el 80% tienen menos de 10.000 habitantes, el 50% de los gobiernos locales argentinos tienen menos de 5.000 habitantes y tenemos municipios con hasta 5 habitantes, ¿no? Entonces tenemos un nivel de fragmentación territorial en algunas provincias en particular, en Córdoba, en Santa Fe, en Santiago del Estero, en cierta forma en la provincia de La Pampa, pero porque es una provincia en general, ¿no? Con poca población en general. Pero tenemos gobiernos que tienen pocas decenas o pocos centenares de habitantes, ¿no? Y entonces es doctrina constitucional en la de la Corte que no puede haber en la Argentina fusión municipal, ¿no? Entonces, achicar el número de municipios sería muy complejo. Sí, lo que existe, no sé si eso lo tienen en claro, es que sí puede haber fusión de gobiernos locales no municipales. Pero eso las provincias que tienen más de un tipo de gobierno local, ¿no? O sea, por ejemplo, Entre Ríos es una provincia que viene fusionando muchos gobiernos locales, pero no las municipalidades. Inclusive las municipalidades se siguen incrementando su tamaño. Lo que vienen es fusionando gobiernos locales no municipales. Sí, ¿Cómo sería, por ejemplo, o sea, que fusionan una comisión de fomento, suponete, con un municipio? O sea, como que lo absorbe y no sé, Eh, el ¿cómo proceso, sería el ejemplo? el proceso entrerriano es muy claro. Ellos tenían municipios ellos tuvieron reforma constitucional en el 2008. Ellos tenían hasta ese momento municipios de primera, de segunda y juntas de gobierno.
que eran un tipo de gobierno local no municipal, con algunos rasgos, sí estaban categorizados de acuerdo a la población, pero el rasgo principal es que no podían manejar presupuesto, o sea, era un órgano político sin presupuesto. Eso, Constitución del 33. El régimen del 2008 plantea la existencia de municipios y comunas. Hay una influencia fuerte del modelo santafesino, porque el asesor legal de la Convención Constituyente, así como yo fui el de Corrientes, el asesor fue Rosati, que es santafesino. Y así como yo hice parecer a los municipios de Corrientes a la provincia de Buenos Aires, Rosati ha hecho parecer a los municipios entrerrianos a los de Santa Fe. Ahora los de Santa Fe son los que cambiaron, ¿no? Con la reforma nueva. Pero bueno. Entonces, lo que ha hecho la provincia se llaman comunas, son como en Santa Fe. Entonces, lo que van haciendo es tampoco tenían jurisdicción territorial los municipios de Entre Ríos, las juntas. Entonces, lo que están haciendo es básicamente fusionar juntas y entonces arman grupos de juntas, ¿no? Alrededor de las más grandes, van creando y suman varias. Y de hecho, todavía no lo han terminado ese proceso. Si mirás, hay un texto mío, es el que yo le pasé a Felipe, Celeste, si querés te lo paso, es el más reciente de los míos. Bueno, ya hay uno más reciente, también está ahí, hay una tipología de los gobiernos locales no municipales en la Argentina. Los entrerrianos hoy tienen 2 tipos de comuna y 4 tipos de junta, porque están en proceso de transición. Pero básicamente lo que han hecho es van suprimiendo juntas y las van fusionando adentro de comunas. Eso no tenés problema, porque no es fusión municipal. Y el fallo Rivademar lo que lo que hace referencia es a la supresión de municipios, ¿no? El proceso de creación de municipalidades es común a toda América Latina, ¿no? Desde la transición democrática, todos los países han ido creando nuevas municipalidades. La excepción había sido El Salvador y Costa Rica, y ahora El Salvador sí fusionó municipios, ¿no? Con Bukele pasaron de 252, creo que son 64, no quisiera mentirles, pero creo que son 64. Eso es fusión municipal pura y dura, digamos, ¿no? Es rediseño de la organización estatal, digamos. Pero bueno, Bukele, ¿no? Con todo lo que significa el proceso en El Salvador. Entonces, en la Argentina, y después tenés provincias donde las comunas van en la dirección opuesta. Es lo que a mí me tocó hacer en Corrientes y ahora va a ser Santa Fe, que es transformar comunas en municipalidades. Pero ahí no achicas nada, no fusionas nada, o sea, les cambias el estatus. No sé si los 3 quieren hablar, Celeste y Felipe. Terminemos este tema. En todo caso, Celeste, vos. Y después pasamos a la pregunta de Felipe. Sí, no, era solo hacer una acotación, Felipe, si me permitís, que es lo que está hablando, que nosotros acá cuando una comisión de fomento quiere convertir, o sea, ya tiene los requisitos para poder convertirse en municipio, que tiene que ver con el piso de habitantes, se hace por ley. De hecho, ahora tenemos el pedido específico de 2 comisiones de fomento para convertirse en municipio. Pero lo de la fusión, no lo sabía, no lo había escuchado, por eso le preguntaba si era por una cuestión de proximidad territorial, porque
porque puede pasar que haya varias comisiones de fomento cerquita, digamos, y entre todas están todos desparramados, pero son muchas veces 100 personas o 150 habitantes y bueno, y todo lo que implica una estructura municipal, porque cuando pasás de comisión de fomento a municipio, obviamente tenés otra Inclusive estructura. la ley de ustedes no habla de las condiciones socioeconómicas del sostenimiento, ¿no? Sí, o sea, lo que dice la ley es, mínimo tenés que tener una cantidad de habitantes, pero si no tenés esa cantidad de habitantes, pero tenés un desarrollo productivo, Ah, por ¿no? eso. Que amerite tener un municipio, ahí excepcionalmente podría ser un municipio, aunque no llegues al número mínimo de habitantes. La fusión es un proceso que se ha ido dando en muchas partes de, bueno, yo conozco más la experiencia europea en particular, que se dio ante el despoblamiento rural. Entonces, los países que han suprimido más han sido Suecia, Noruega, Finlandia, los países, a medida que los países fue avanzando, son países eminentemente prácticos, ¿no? No tienen tantas vueltas como a veces como nosotros, y han fusionado en miles de gobiernos locales, porque ellos tenían más bien el modelo de lo que llamábamos nosotros ejidos urbanos. Cuando esos ejidos urbanos se fueron desapareciendo, a medida que eso fue ocurriendo, se fue achicándose. Como modelo contemporáneo, después los franceses, a partir de la reforma, los franceses tenían para un territorio que es como el de la provincia de Buenos Aires, tenían 32.000 gobiernos locales. Entonces han ido creando modalidades de fusión, las llamadas comunidades de aglomeración, digamos, tienen todo un sistema para ir tratando de suprimir esto, y ha ido achicándose un poco el número de gobiernos locales en Francia. Por otras razones completamente distintas, un país que suprimió una enorme cantidad de gobiernos locales recientemente fue Grecia a principios de la década del 10. El salvataje financiero de la Unión Europea fue acompañado por la obligación de suprimir gobiernos locales. Y otro país que es más cercano a nosotros, digo culturalmente, como es España, tienen una ley de fusión, ha sido un fracaso absoluto, y ellos también tienen un inframunicipalismo. La estructura demográfica española paradójicamente es parecida a la nuestra. Cuando uno mira los números así de los porcentajes, de la distribución de la población por tamaño municipal, y eso estamos medio parecidos. Fue curioso porque hace 2 años vino al grado de Quilmes una profesora española, que es como mi hermana, la doctora Carmen Navarro, y dimos las primeras clases juntos. Y dábamos clase en espejo. Ella daba España y yo daba Argentina al mismo tiempo, ¿no? Y en la misma clase. Y los números eran más o menos parecidos. En España ha sido un fracaso. Hay un solo municipio que se ha fusionado con otro. Con los mismos problemas que tenemos nosotros acá en la Argentina, ¿no? Que es el tema de, bueno, ninguna autoridad local está dispuesto a dejar de ser autoridad local, ninguna comunidad tiene mucho interés en, ¿no? En dejar de ser autoridad local, de que su municipio baje de categoría. Bueno, tiene que ver con nuestra cultura. No por nada, en todos los países de Latinoamérica ha pasado lo mismo, de que se han seguido creando municipios. En algunos más rápido, en otros países más lentamente, pero en 40 años se han creado, salvo ya les digo, en Costa Rica y en El Salvador, en el resto de los países se han ido creando municipios. Y en la Argentina tenemos algunas provincias que destacan por ese tema, ¿no? En algunos momentos históricos.
como Santiago del Estero, no de municipios, ahí se ha incrementado significativamente el número de gobiernos locales no municipales. Se llaman comisiones municipales. Pero claro, cuando yo trabajé en Santiago del Estero, en el año 2004, creo que fue, había 90 localidades que no tenían ningún tipo de gobierno. Y había una que tenía 3.200 habitantes y no tenía gobierno de ninguna clase. O sea, no dependía, porque ellos tienen modelo de ejido urbano. O sea, el municipio tiene el ejido urbano y un pequeño área rural. Y había 90 localidades que no tenían ningún tipo de gobierno. Nada. Ni comisión, ni municipio, ni dependían de nadie. Bueno, entonces en el gobierno de Zamora se incrementó mucho el número, digamos, ¿no? Y después algunas provincias patagónicas, que van incrementando también, Río Negro, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, van a categoría, por ejemplo, hay algunas que son curiosas, por ejemplo, Dina Huapi, que está ahí al ladito de Bariloche, no era ni tan siquiera comisión, pasó a comisión, después pasó a municipio y ahora forma casi parte del área con Bariloche, casi se está conurbando con Bariloche, o sea, ¿no? Todo el proceso. Felipe. Bueno, es una pregunta, pero necesito como hacer un contexto primero rápido. Y es, mire, en Colombia, pues, digamos, estamos en, digamos, departamentos y municipios. El municipio es la célula básica de la planeación en la constitución de nosotros. Y se le transfieren tres grupos de competencias que son salud, educación y el tema de agua potable, más un pequeño rubro en el cual pues ahí se llama propósito general y entra un montón de tareas que pues son muchas, pero no hay presupuesto para ello, o sea, es muy, muy pequeño, porque funciona a través de transferencias. Más o menos en Colombia hay 1.104 municipios. Desde la Constitución se han creado más de 300 municipios. Se crea a través del criterio inicialmente de población y de ingresos libres, ingresos corrientes de libre destinación, es decir, como los recursos propios que puede generar un municipio. Hasta hace menos de 10 años también se estaba creando municipios, como el caso que ustedes mencionan, por el tema de la robustez económica, o transfiriendo, sin importar si tenía menos población, pero por ejemplo, si son puertos, se le transfiere, o sea, como importancia económica, creo que es el término que usaba más precisamente. Pero, digamos, ¿cuál es, digamos, mi duda al respecto en este contexto de asociatividad? Que en Colombia ocurre que más o menos hay más o menos 4 regiones gigantes, regiones naturales casi, donde hay muy pocos municipios con grandes áreas, casi el 90% rurales o selváticas incluso, donde literalmente, no digo que no vive nadie, vive muy poca gente, pero son municipios. ¿Por qué? Porque la Constitución dijo, para mejorar la democracia, demos elecciones populares y traslademos como gobiernos. Sin embargo, en la evolución de los últimos 35 años ha sido terriblemente difícil generar desde un concepto de desarrollo local o como queramos mencionarlo, esa evolución de estos municipios. Nosotros o se ha hecho una ley en la cual se vuelve el tema de asociatividad a escala subregional, o sea, entre el departamento y el municipio, porque es como la escala que se ha recomendado y que históricamente en Colombia funcionó mucho durante siglo y medio, pero pues lo quitaron por razones de una constitución previa a la que tenemos actualmente que duró mucho tiempo. Entonces mi duda es, en este momento el gobierno nacional tiene unas discusiones, precisamente muchas políticas sobre el tema de competencias, y las discusiones se concentran en cómo, primero, los municipios no quieren perder su tema político, o sea, el tema digamos, de ser gobernados a través de los procesos democráticos de elección popular. Pero hay muchos municipios que de los 1.104, 900 son municipios de quinta y sexta categoría, es decir, son los más pobres. Y de esos 900, 400 han estado en riesgo fiscal, es decir, han tenido deficiencias para financiar sus propios aspectos.
pero ninguno y se hizo una ley de asociatividad, pero nadie quiere asociarse, pues primero porque no tiene plata y segundo porque teme que el poco recurso que tiene haga proyectos, o sea, como yo voy a llamarlo, son envidiosos y un poquito corruptos. Y entonces, digamos, en las discusiones que están actualmente, nos preguntamos en unas políticas diferentes, vamos a llevar políticas de más de paz, porque no todos estamos con el tema, y es, la propuesta es subregionalizar la prestación del servicio estatal, de unos servicios estatales que tiene la nación en su presupuesto y en su competencia, pero las entidades territoriales pequeñas no tienen la mínima capacidad para poder asumirlas, pero ellos sí quieren el dinero. Entonces, nuestro dilema o el dilema que estamos teniendo es, eh, las actividades actuales no funcionan porque es por voluntariedad, no hay una asociatividad regulada que diga, usted a las malas, si ambos comparten un tren, se asocian porque sí, como ocurre en otros países y en otras situaciones. Nosotros tenemos esa dificultad. Entonces, digamos, una duda que tengo y que pues, está no solo para mi trabajo de grado, sino pues porque es el tema de sociedad también que tenemos nosotros, es eh, cómo se puede, o sea, cuáles son qué competencias o cómo podemos identificar esas competencias más loables o más viables para esos gobiernos locales que tienen muy baja capacidad. Y por el otro lado, em, cómo ustedes, en la experiencia que tienen, han delegado o desconcentrado tareas a gobiernos locales que son importantes y que les dan autonomía, pero que garantizan la prestación del servicio. O sea, eso es como la pregunta, comentario. Gracias. Bueno, hace referencia a la idea de que el asociativismo lo que hace es ajustar la escala de intervención, ¿no? La Argentina no es un buen ejemplo, pero bueno, nosotros estamos en un curso teórico. Si viene de la maestría, está en Argentina, el curso, fíjense que prácticamente no ha hecho referencia nunca en las clases todavía a la Argentina. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros y compartidos con muchos países es la reversibilidad de la transferencia competencial. O sea, por el mismo carácter voluntario que tiene el fenómeno intermunicipal, la cesión competencial en nuestro caso siempre es reversible. O sea, se hace un consorcio para la gestión de los residuos. Pero si yo no tengo más ganas de participar del consorcio de la gestión de los residuos, me retiro del ente y no pasa nada, digamos, ¿no? El país que mejor lo ha hecho, que es el modelo para este tipo de cuestiones de hiperfragmentación territorial, es el modelo francés. Porque lo vamos a ver en la clase 12, muy por arriba. Que es justamente, pero para ir a mirar legislación y experiencia para este tipo de cosas, Felipe, es el modelo francés, donde vos transferís competencias y transferís los recursos asociados a esas competencias. ¿No? Va a decir, bueno, mi presupuesto en recolección de residuos es de 1.000 millones de pesos. Bueno, yo transfiero a un ente de gestión intermunicipal de gestión de residuos, se me van las competencias y se me van los 1.000 millones de pesos y no vuelven más. O sea, ya la responsabilidad, ¿no? Donde se juega mucho más la economía de escala. O sea, que la optimización ya no depende del municipio, pero tampoco tiene la competencia, ni tampoco puede volver a reclamar la competencia. Nosotros, ¿se entiende? En América Latina ningún país ha previsto un mecanismo equivalente. Claramente no está asociado a nuestra cultura política, ¿no? Eso. Y como todos estos procesos, la cultura política histórica, el desarrollo municipal en cada uno de los países, ¿no? Hacen que sea lo mismo que la fusión municipal. Como yo no voy a ser más de Lomas de Zamora,
como es Laura. Y ahora soy de otro lado. En todo caso, sí dividirlo, pero no fusionarlo, ¿no? No tenemos cultura en América Latina de ese fenómeno, ¿no? El localismo está muy acentuado culturalmente en la Argentina. Argentina y en América Latina, porque si no tendríamos, ¿no? Entonces, para ir a explorar mecanismos de fusión y de relación, capacidades, vamos a entrar ahora en la clase 6. Ahora, en la clase del domingo, vamos a entrar un poco en capacidades, en 6 y 7. Pero tendrías que ir a mirar un poquito más la experiencia de... Porque una es la fusión lisa y llana, que es lo que hablábamos con Celeste antes, ¿no? Aquí hay 2 municipios y pasa a haber uno. El más grande absorbe al más chico, o de 2 te hago uno, bueno. Pero eso no resolvería estrictamente, ¿no? Los problemas de la gestión. Y cuando tenés problemas de gestión, de hiperfragmentación territorial, que viene a ser lo mismo, porque el tema poblacional, esto cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el tamaño óptimo de un municipio? Bueno, depende mucho de las capacidades, ¿no? Aquí en la Argentina, ahora sí voy a la Argentina, porque están Laura y María Laura y Celeste. Bueno, si yo digo 10.000 habitantes, bueno, si yo digo 10.000 habitantes en la provincia, en la zona núcleo, o sea, en la zona central del país, en la zona más rica agropecuaria y eso, 10.000 habitantes está muy bien, se vive muy bien, hay servicios de casi todas las características. Si yo digo 10.000 habitantes en el norte del país, que es la región que en general tiene peores indicadores socioeconómicos, paradójicamente, pero son provincias más pobladas, pero con peores indicadores socioeconómicos, es muy posible que en 10.000 habitantes encuentre menos capacidades que si fuera en la región centro. Y en la región patagónica, que tenemos muy poca población en general, nos vamos a encontrar que 10.000 habitantes a lo mejor es la tercera o cuarta ciudad de la provincia en tamaño. ¿Sí? Entonces el tema del número poblacional, el tamaño demográfico, no me habla de las capacidades, ¿no? Lo que sí yo te diría que es un rasgo, mira, justo ayer salió el tema, porque presentamos un libro que ya se viene presentando hace un año, es el que te di a vos, Felipe, el Manual de la Administración Pública Argentina. Estábamos en un panel con Horacio Cao, que es uno de los 2 compiladores, y el tema de la Argentina yo creo que tiene una diferencia con Colombia y con muchos otros países, para muchas cosas, que es una estatidad mucho más distribuida en todo el territorio. En estos municipios, si yo digo en un municipio de sexta, a veces en Colombia no siempre vas a tener escuela primaria, escuela secundaria, sala de atención primaria, delegación de la policía, correo, a lo mejor hasta banco. En la Argentina sí. O sea que la estatidad está mucho más distribuida aún en esos tamaños. Claro, no vas a encontrar un hospital de alta complejidad en esos municipios, ¿no? Pero sí vas a tener un médico de guardia, ¿no? O vas a tener un enfermero las 24 horas y vas a tener casi siempre escuela primaria y secundaria. Bueno, sí, en el que tiene 5 habitantes no, pero digo, ya en ciento y tantos o 300, eso hay ahí, ¿no? Y si está en la región centro, a lo mejor tenés un banco, el banco de la provincia. ¿Qué es el banco? Tiene una caja sola, ¿no? El banco. Pero está como más, en Colombia está menos desarrollada esa estatidad. Tenés que ir como a tamaños poblacionales más grandes para que eso exista.
todo ese aparato del Estado, digamos, ¿no? Y de hecho, en algunas regiones del país, como en la Patagonia, en esas localidades el Estado es buena parte, es casi todo Estado, porque no hay mucha actividad privada, ¿no? Cuando vos vas, por ejemplo, este, yo conozco un poco lo que se llama la línea sur de los municipios de la provincia de Río Negro. Eso no es ni Bariloche ni la costa atlántica, es la mitad de la Patagonia, que es una estepa que no hay absolutamente nada, digamos, ¿no? Porque eso, también la Patagonia, vos pensás que de la costa a la montaña son 1000 kilómetros más o menos. Y a lo mejor en esos 1000 kilómetros no hay ningún, pues los centros grandes se concentran o contra el mar o contra la montaña, pero en el centro de la Patagonia no hay nada. Y bueno, en la línea sur de Río Negro, la ciudad más grande tiene 4500 habitantes y es la cabecera de toda una gran región de la provincia. Tiene 4500 habitantes. Ahí hay de todo en pequeñito. Claro, porque para un lado son los pueblos, ahí están separados en 100, 150 kilómetros. Y bueno, y en el medio, ¿qué hay? Nada, hay ovejas y cada tanto puesteros. Puesteros son los que cuidan las ovejas. Y no hay otra cosa. Pero en esos lugares, la Argentina tiene una estatidad por ahí más desarrollada. En cualquier caso, para tu caso, yo creo que para mirar la relación entre territorios y capacidades hay que ir a mirar a otros continentes. No, América Latina no pareciera ser ningún lugar favorable, porque en el fondo América Latina nació con un modelo municipal histórico. Las chicas se acordarán de la clase 1, de cuando entraron a la maestría, doy yo eso. Con un modelo que era el modelo municipal colonial español, y bueno, allí donde se llegaba, y en las ciudades más grandes había un cabildo, y los vecinos, inclusive había más. Después vinieron las reformas, pero en la época española, en Colombia también, en las ciudades coloniales había autoridades electas un poco por los propios vecinos en los cabildos. ¿No? Claro, después vinieron las reformas napoleónicas en términos del derecho, ¿no? Y Colombia, en su guerra entre si era unitario o federal, ganaron los unitarios, digo, ¿no? Esta es la historia de Colombia. Y ahí vino la estructura centralizada, y eso que hasta los 80 no se desarmó, digamos, pero bueno, pero el problema de la transferencia competencial, yo creo que es uno de los grandes problemas del asociativismo para darle inestabilidad. Uy, profe, otra vez barájeme eso que acabo de decir, por favor, para anotarlo bien, otra vez. Se Esa está parte no. grabando igual. Ah, sí, perdón. ¿Pero qué? No, sí, o sea, que la transferencia de competencias es un gran problema para el asociativismo, pero entonces, si lo podemos desarrollar un poquito. No, que las competencias son reversibles. Si yo me sumo a una prestación de servicios intermunicipal y no me gusta más o me sale cara en dinero o eso, me voy del consorcio. O me peleo con los otros intendentes o los otros alcaldes porque no me caen en gracia, ¿no? Acá hay un ejemplo que a lo mejor María Laura lo conoce. Se había armado en los años, a principios de los 2000, una planta de tratamiento de residuos grande en la ciudad de Dolores, en una ruta muy populosa, que es la ruta que tiene más tránsito, porque va a la ciudad de Mar del Plata, es la ruta que hacemos buena parte de los argentinos para irnos de vacaciones. Y bueno, habían hecho ahí un consorcio de residuos muy grande y muy extendido. O sea que iba 100 kilómetros para el norte, más o menos,
unos 100 kilómetros para el sur y unos 60, 70 kilómetros para el este. Bueno, claro, llegó la crisis económica, eso lo financió el Estado provincial, el Estado nacional. El modelo está en crisis. Cuando vino la gran crisis fiscal y los problemas sociales del 2001-2002, los municipios dijeron, yo no voy a pagar transferir mis residuos a 100 kilómetros gastando plata. Y cerraron y volvieron a dejar la basura en los basurales de cada municipio. Si yo hubiera podido hacer la transferencia competencial, hubiera dicho, bueno, a ver, ¿cuánto gasta usted en residuos? Bueno, gasto tantos millones. Bueno, fenómeno. Aquí se le transfiere la titularidad de la competencia al ente intermunicipal de residuos de Dolores. Usted pierde la competencia y usted pierde los recursos también. Y olvídese del problema de los residuos. Ya ahora no tiene ninguna injerencia sobre ese tema. Así funciona el modelo de transferencia. Por eso ha sido bastante, es exitoso es el modelo en Europa de intermunicipalidad, es el modelo francés. Justamente porque tiene unas bases más sólidas. En cambio aquí, como siempre puedes irte, si no te gusta, ¿no? Apretás el botón exit y desapareces. Y eso le da inestabilidad. Tenés que estar permanentemente, ¿no? Y volviendo un poco a las clases de lo nuestro, el costo de oportunidad tiene que estar permanentemente revalidado. O sea, el incentivo para estar en la intermunicipalidad. Si no está ese costo de oportunidad, ante el menor fracaso te vas, ¿no? No sé creo que sí, que estabas cuando yo estaba hablando con Celeste de que siguen teniendo problemas en la provincia de residuos. Hace 25 años tuvieron una buena experiencia, pero hace 25 años que no existe, digamos. Si hubieran tenido un sistema más rígido, hubieran transferido la competencia y no sería problema porque tendrían un ente intermunicipal o a lo mejor supramunicipal en el que participaran, porque vieron que aparece la figura de lo supramunicipal, donde es la intermunicipalidad más otros, digamos, ¿no? Eso quería preguntar, si puedo, porque lo que mencionaba de Dolores me hizo acordar. Yo estaba en la provincia que me tocó para la materia de Corrientes, elegí la microrregión de Liberá, que me pareció que estaba bueno como porque tenía cuestiones sobre el turismo y bueno, sobre el ambiente y el territorio, etcétera. Y, y en realidad, como cuando se crea un ente, se le delegan las funciones, en el caso de Corrientes en particular, pero no o sea, la intervención de la provincia, en el caso ese, refiere más bien como si fuera un controlador de la cosa, como si fuera que cada tanto aparecían noticias o cuestiones que veía como interviene y parece que ordena, interviene y ordena, pero más bien como de coordinación política y también se ve que en alguna forma de control, no termino de entender cómo, pero no crea un ente en particular. Entonces, bueno, Bueno, ahí hay una diferencia. Esto creo que lo vimos ya la clase pasada y lo volvemos a reiterar. Primero hay que diferenciar intermunicipalidad de regionalización. ¿Sí? Regionalización es cuando la provincia decide armar, ¿no? Armar una jurisdicción administrativa para algún servicio particular, ¿sí? Donde están los municipios, pero lo que importa, ahí puede haber un consejo asesor o no. Vos, María Laura, lo conocés, está la región de salud, donde está el conurbano sur, la región
de la policía, la regional, no sé cuánto, los juzgados provinciales del Departamento Judicial Loma de Zamora, ¿no? O sea, la provincia organiza ese fenómeno, nosotros no lo queremos ver, digamos, porque eso es pura jurisdicción administrativa de la provincia. Después está el intermunicipal más clásico, esto estuvo un poco en la clase 4, si yo no recuerdo mal, que es donde tiene que estar la voluntad de abajo para arriba. Esa es la mejor forma de identificar algo, es si hay voluntad organizativa de los municipios, ¿no? El llamado bottom-up, de abajo para arriba, ¿no? Ahí está el fenómeno intermunicipal más clásico. El supramunicipal, que no hay gran cantidad de experiencias en Argentina, pero justamente a vos te tocó una provincia, donde está previsto en la Constitución el supramunicipal y no en otras, es la posibilidad de que en un plano de igualdad estén los municipios más la provincia, más algún otro actor que no sea necesariamente intermunicipal, en un plano de igualdad con los municipios, pero en un plano de igualdad, no en un plano jerárquico. ¿Se entiende? O sea, no es lo mismo que el Departamento Judicial de Lomas, que es de la provincia, y eventualmente los municipios los convocan para alguna cosa. Es que la provincia se sienta en un plano de igualdad para coordinar, etcétera, etcétera, para lo que fuera. ¿Sí? O para aportar o para estar, para no estar afuera, ¿no? No es un mal arreglo el supramunicipal cuando los municipios son muy débiles. El tema es que tengan la voluntad, ¿no? ¿Se entiende un poco la diferencia? Profe, cuando hay un municipio núcleo, que no es una capital, que no es la gran ciudad, que no tiene como, o sea, si bien no es la gran ciudad, sino si es un municipio donde los pequeños, o los pobladores de otros municipios mucho más pequeños van y, por ejemplo, van al banco, allá sí hay de pronto pues, para poner una denuncia. Y os decía, acá nosotros lo llamamos como municipio núcleo, regional, subregional. ¿Esa experiencia está con ustedes también en algún caso o no? Eso ocurre por alguna de las cosas que hemos visto en clase. La intermunicipalidad en principio supone que no hay jerarquía, pero sí hay desigualdad política. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando se creó un ente intermunicipal que se creó muy rápidamente y así como se creó desapareció este, el ente se llamaba Del Valle y la Confluencia. Para las chicas era Neuquén, Centenario, Plotier, Chipoleti, ¿no? El Alto Valle del Río Negro. Y cuando se crea la creación, bueno, me toca a mí la conferencia. Fuimos 3 a dar conferencias. Yo tuve una y las otras 2 de 2 profesoras que van a leer el domingo, leen el texto, que son Díaz de Landa y Consuelo Parmigiani. Fuimos los 3. Yo tenía una y ellas después tenían más tarde otra. Y bueno, el acto inaugural y se creaba la asociación de municipios y no sé qué. Y el intendente de Neuquén, que en paz descanse, era un intendente alto, medía como 2 metros. Y él se subió arriba, él era el anfitrión, por supuesto, él había pagado nuestros gastos, era la ciudad de Neuquén, que es la ciudad más rica de la región. Farisano, Martín Farisano se llamaba, era radical, falleció muy joven. Y habló solo. Entonces cuando bajó yo le dije, por lo menos no hubieras podido sentar a los otros intendentes arriba del escenario.
Ya sabemos todos que sos el intendente más importante, el intendente que quiere ser gobernador, el intendente que pagó toda esta fiesta. Ya lo sabemos, ¿no? Siempre, o sea, siempre hay uno que es como el más importante. Pero justamente el procesamiento de esa importancia, las buenas experiencias lo tratan de trabajar en algún sentido. Voy a poner un ejemplo que no sé si María Laura, de donde vivió María Laura, esa experiencia sí la conozco porque fui el ideólogo, que fue en el conurbano sur. Nunca viniste, Felipe, a Buenos Aires, ¿no? Sí, señor, yo ya he ido 3 veces a Ah, bueno. Argentina, En a Buenos el Aires, conurbano Mendoza. sur es la zona más poblada al sur de la ciudad de Buenos Aires. Cada Sí. municipio ahí tiene, salvo a uno, tienen de 250.000 hasta casi 1 millón de habitantes, ¿no? Con lo cual son todos alcaldes, como yo siempre digo, alcaldes a los cuales si llama un ministro del gobierno federal le atiende el teléfono. No sé si le va a dar plata, pero le va a atender el teléfono, ¿no? Bueno, en esta época no, pero en otras épocas sí. Y entonces, esa experiencia funcionó bien pocos años. Funcionó bien 3 años. Pero una de las claves era que había unos mecanismos políticos para procesar las diferencias y los poderes de personas tan importantes, porque por todo el tiempo tenías la posibilidad de que se te escaparan políticamente. Entonces, por ejemplo, había un acuerdo político de la rotación de, por ejemplo, ni tan siquiera las reuniones se hacían siempre en un municipio, rotaban por los 7 municipios, ¿no? Rotaban cada 3 semanas. La presidencia rotaba, los cargos adentro de la conducción rotaban. En vez de tener un gerente, la figura de un gerente o de un administrador del ente intermunicipal, era un colegiado de 7 miembros. Y había un acuerdo político que toda decisión del ente intermunicipal, fuera la que fuera, se tomaba por unanimidad. Y llegó hasta tal punto el tema de cuidar el poder de cada uno, que la sede física, nunca se pusieron de acuerdo dónde poner la sede física, porque cada uno la quería para cada uno. ¿Sí? Entonces finalmente hasta evaluaron ponerla en la ciudad de Buenos Aires para que no estuviera en ninguno de los 7 municipios. ¿Sí? Y de hecho nunca tuvieron sede, había como un lugar que los 7 se reunían, los 7 representantes de los intendentes, se reunían, que era en un punto de conexión, ahí muy cerca de María Laura, en el centro de Avellaneda, a 2 cuadras del puente Pueyrredón, porque la lógica era de que los que venían por Pavón y los que venían por Hipólito Yrigoyen, ¿no? O sea, se había cuidado todo eso porque era tal el poder. Entonces, tenés muchos modelos, pero también tenés un cruce con el tema de los liderazgos. Hay liderazgos de entes intermunicipales que pueden llegar a ser más abiertos y querer compartir más, y hay otros liderazgos que vos tenés que cuidar más. Yo creo que lo vamos a ver, estamos adelantándonos a temas, porque estos temas vienen para adelante. Estamos recién, la clase 5, 6 y 7 son la de política y gestión de los entes.
no tanto tipologías, sino cómo funcionan adentro y con qué lógicas, que tenés que cuidar mucho. Entonces las experiencias no son, yo te diría que no son ni trasladables ni de un lugar a otro, ¿no? En esta dirección, ¿no? De que cada experiencia es un poco única y repetible. Ahora, queda claro que en la intermunicipalidad no hay jerarquía, no debería haber autoridad que imponga decisiones, la cooperación siempre tiene que ser voluntaria. ¿Y eso qué implica? Que tiene que haber siempre acuerdos, que la negociación forma parte de la dinámica de un ente intermunicipal y que muchas veces, y esto hay que evaluarlo, es verdad que por una cuestión de economía de escala, a veces vos reducís costos en la intermunicipalidad. Pero en términos de gestión a lo mejor los incrementás. ¿Por qué? Porque podés gastar más tiempo, más esfuerzo político, los costos de moverse, ¿no? Y ahí hay que mirar un poco, no solamente, sobre todo vos que vas a querer trabajar esto y sos economista, con lo cual vas a tener seguramente un sesgo para ese lado, que es, sí, la economía de escala está buenísima, ¿no? Mirar también un poco también los costos de oportunidad, pero también mirar la dimensión sinérgica, que no hay que perderla de vista. Ustedes saben que los enfoques sinérgicos lo que dicen es que el producto final de la suma de dos partes, ¿no? Es mayor que esa suma. O sea, 1 más 1 es más que 2. ¿No? Eso es y en la intermunicipalidad hay que mirarle ese componente, ¿no? Porque puede ser que a veces el costo económico financiero de la estructura, ¿no? No te convenga. A lo mejor, claro, si yo voy a pensar en la experiencia esa de Dolores que estábamos hablando, y bueno, claro, era mucho más barato tirar en el basural de cada municipio y no tener que pagar 100 kilómetros de gasoil para llevarlo a la planta de tratamiento, pero no estoy evaluando el costo ambiental. O no estoy evaluando el potencial rédito económico que puedo sacar del reciclaje y por volumen. Estoy inventando, digamos, ¿no? Pero digo, muchas veces las ecuaciones, nadie dijo que la intermunicipalidad siempre es como que el costo, siempre vas a tener eficiencia, pero sí vas a tener más eficacia, ¿no? También, así como vemos el problema de la coordinación, tienen que mirar el tema de la diversidad institucional, que hay varios modelos, que hay territoriales, que hay no territoriales, que hay territoriales que tienen un solo tema, los mancomunales los llamamos en la Argentina, hay otros de convergencia de agenda, por ejemplo, qué sé yo, esto que estábamos hablando que era curioso, lo del avión de General Pico. Bueno, ahí hay una red territorial, pues son todos municipios que están cerca de General Pico y mandan su ambulancia al aeródromo de General Pico o aeropuerto de General Pico, ¿no? Ahí es territorial, pero hay un solo tema que los une, que es el avión. Hay otras estructuras que son más de tipo comarcales, o sea que hay convergencia de temas de la agenda, ¿no? Van a leer después un artículo mío viejo, viejo, tiene 10 años, pero no hay nada más nuevo que eso,
que es el tema de... En la Argentina son parejos, ¿eh? Hay de una cosa y de la otra, ¿no? En Colombia está más presente el tema comarcal, o sea, convergencia de la agenda. Como tienen un sesgo productivista solamente, entonces, ¿qué quiero decir comarcal? Que comparten muchas cosas. Por ejemplo, donde vive María Laura, que se llamó Concosur, ahí había temas de seguridad vial, de cuestiones socioeconómicas, de temas de salud, de lobby por el tema de la política social. O sea, se llama comarcal porque hay una convergencia de las agendas. Entonces, construir un poco lo que se llama una comarca en el lenguaje español, digamos, ¿no? Por darle un nombre. En la Argentina habitualmente eso lo llamamos, se suelen llamar microrregionales. Pero son todos nombres de fantasía, ¿eh? Hay que mirar qué es cada cosa porque hay gente que le pone, ¿no? Por ejemplo, en Patagonia, María Laura, las comarcas son todas turísticas, no van más allá. Y bueno, ha quedado un poco porque el programa de microrregiones que tuvo el gobierno de Menem lo llamaba así y quedó instalado el nombre, ¿no? Entonces la estructura comarcal quedó el nombre, pero son de turismo. Inclusive algunas no son, como desapareció ¿no? Eran comarcales de municipios, pero desaparecieron los municipios y quedó el nombre socialmente. Quedó como una marca de un territorio, como una marca territorial, pero no hay ninguna intermunicipalidad. Como en Lago Puelo, en Esquel, todo eso, no hay ninguna intermunicipalidad, pero ellos a sí mismos se llaman la comarca, ¿no? Andina. Entonces, el problema de la coordinación, el problema de la diversidad institucional, que hay muchas formas, típica pregunta, yo he armado un montón de asociaciones de municipios en la Argentina, he fracasado más, que por supuesto, que lo que he logrado. Bueno, ¿cuál es la mejor forma? Y no sé cuál es la mejor forma, depende del objeto. Si yo voy a compartir un avión, no voy a crear una estructura con un gerente, un tesorero, ¿no? Un jefe de compras. Me alcanza con la voluntad asociativa. Ahora, si yo voy a administrar un programa, no sé, una planta de tratamiento de 4 ciudades, como hubo en Patagonia, por ejemplo, una que tenía Rawson, Trelew, Gaiman y Puerto Madryn. Una capital de provincia, una ciudad importante, una ciudad turística muy grande y una más pequeña. Y bueno, ahí tengo que tener una estructura administrativa, le tengo que pensar a eso. Porque hay que administrar un predio que no está en ningún lugar, o sea, no está en ninguno de los 4 municipios por la estructura territorial de la provincia. Y lo cedió el gobierno nacional y el gobierno provincial tenía intereses en que eso funcionara. Bueno, eso exigía el tema de la estructura, ¿no? De si es una red, de si es qué tipo de red, ¿sí? O si el arreglo es más formalizado o menos formalizado, tiene que ver con el tema. Por ejemplo, acá en la Argentina funcionaron en algún momento sistemas, algunas provincias los legislaron. Estoy dándole ideas, a lo mejor ahora Celeste, que es los sistemas de compras conjuntas, ¿no? Santa Fe tuvo ley de compras conjuntas, la provincia de Buenos Aires lo tiene incluido en la ley 13.580,
que es la posibilidad de que los municipios compren juntos, ¿no? Entonces, crear entes de compras. Esos son importantes por el tema del control, porque nosotros no llegamos, y eso es una cosa muy, muy todavía un poco prematura, y además si no saldrá en lo verbal, que es el tema del control de la intermunicipalidad. Porque las estructuras de control, que en la Argentina se llaman tribunales de cuentas y en Colombia Contraloría, digamos, ¿no? No, sí, Contraloría, sí, Contralores. Están acostumbrados a controlar a los municipios, a las empresas del sector público, al gobierno regional, pero no están acostumbradas a estas cosas que aparecen nuevas. Por eso, aún en provincias, en la Argentina, que el sistema de municipios de autonomía, acá hay 23 sistemas municipales, yo siempre les digo a los legisladores, si quieren preocuparse por algo del tema intermunicipal en la Argentina, no es por si el ente intermunicipal tiene que tener 5 directores, 8 directores, 4 síndicos, sino cómo debe ser el control de la intermunicipalidad. Si le caben las mismas generales de la ley, por ejemplo, en Chile es todo un problema ese. Se ve mucho mejor que acá, porque el proceso intermunicipal en Chile es mucho más robusto que lo que ha sido aquí en la Argentina, ¿no? Bueno, y allá tienen un organismo de control súper exigente. Inclusive, no solamente sino en el caso chileno se le suma la Contraloría General de la República y el sistema de control de transparencia. Entonces, el sistema está pensado en generar la legislación para los entes tradicionales de la administración del Estado y te aparece una intermunicipalidad que no es nada, ¿no? Y ahí vienen los problemas. Entonces sí se necesita para el tema del control. Después están todas las redes que van a ir tomando forma a medida que vayamos avanzando en las clases, que son las redes no territoriales. Una asociación de municipios como la FAM, la Federación Argentina de Municipios, o la Federación Colombiana de Municipios, o la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia, también son redes intermunicipales. Lo que pasa es que no son no territoriales, están unidas por otras cosas, por el lobby, por el aprendizaje, pero también son entes. Inclusive las vamos a ver, no solamente pueden ser regionales, pueden ser nacionales, pueden ser transfronterizas, pueden ser internacionales. O sea, la escala intermunicipal, la que tengan ganas. ¿Sí? Entonces, no hay que mirar la intermunicipalidad. Esto sobre todo se ve en el tema legislativo, en las provincias, que todos los legisladores quieren crear una asociación de municipios, una ley de municipalidades. Y lo importante es que la ley tenga esta diversidad, es entender de que no hay un modelo único, que puede haber múltiples soluciones institucionales. ¿Sí? Después, hasta ahora lo que vimos, haciendo un poco un resumen, vimos el tema de mirar el alcance, o sea, qué funciones tienen, qué estructura competencial, quiénes participan, algunas, como decíamos, solamente los municipios, las provincias. En algunas podrá trabajar el sector social también. Perfectamente podrían trabajarse, ¿no? En la Argentina no tenemos buenos ejemplos, pero digo, podría también ocurrir que trabaje en un plano de igualdad, ¿no?
el sector privado o el sector social. ¿Ha habido algún caso? Por ejemplo, vos, María Laura, que tenés Corrientes, hubo una iniciativa que llamó Agencia Abierta de Cooperación al Desarrollo, que eran la Universidad del Nordeste, la Municipalidad de Corrientes y la Municipalidad de Resistencia, en un plano de igualdad. Es una universidad que está, Felipe, casualmente en las dos ciudades. Son dos ciudades de distintas provincias, pero están entre ellas unidas por un puente. Ya el río divide la provincia de Corrientes, la del Chaco. Las dos ciudades son las capitales de las provincias, son las que están unidas por el puente, y la universidad está en las dos provincias. Es la universidad estatal, ¿no? Y entre los tres crearon, bueno, entonces la composición también puede ser una intermunicipalidad, ¿no? Con 2+1. Ahora, fueron las municipalidades las que participaban en un plano de igualdad junto con el rector de la universidad. Cuando yo empiezo a contar adentro, sí, compartían que eran del mismo partido político, eran los tres radicales, etcétera, etcétera. Pero para eso es para el cotilleo. Me refiero que eso es también, toda la intermunicipalidad tiene una trama política, digamos, ¿no? Está formada por municipios, pero esos municipios están gobernados por personas, digamos, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta, yo creo siempre, es que miren que el diseño no es neutro. El diseño institucional es un aspecto clave, ¿no? Como esto que contábamos, si minimiza este acuerdo, por ejemplo, bueno, una cosa es hacer un ente intermunicipal donde haya un municipio grande y 5 municipios pequeñitos, donde todos están casi de acuerdo en que el intendente de la ciudad más grande va a ser el jefe. Y una cosa muy distinta es donde vive María Laura, que todo tenía que ser un minué, un baile así cuidadoso, porque nadie podía, ¿no? Pero a su vez eran todos tan poderosos que se respetaban entre ellos, porque estaban claras las reglas del juego. Por ejemplo, el acuerdo es, la fecha es inamovible. Si vos no podés venir, mandá a la persona de tu máxima confianza. Así sea tu perro, no sé. Pero la fecha es... O sea, esos acuerdos políticos de alto nivel, ¿sí? Le daban cierta robustez a la dinámica. Acá los acuerdos van a ser unánimes. O sea, no te vamos a traicionar. Si no venís, si no te gusta esto, nos pedís y vamos a estar todos de acuerdo, ¿sí? No te vamos a clavar la puñalada por la espalda. ¿Se entiende? O sea, política de alto nivel, digamos. ¿No? En general, pero bueno, porque los 7 eran muy poderosos, ¿no? El día que se rompieron esos acuerdos, se rompió el ente intermunicipal. Así de sencillo. Entonces, siempre el diseño nunca es neutro. Hay que adaptarlo bien, ¿no? Entonces, una cosa como legislador, lo que pudiera hacer Celeste, una ley general de intermunicipalidad para la provincia. Los municipios de ellos son unos municipios particulares, son de autonomía semiplena, la única provincia que son
que tienen ese régimen así, una ley de intermunicipalidad, pensando todas las formas, mirando que, cuidando, sobre todo regulando el control, que no es controlar a los municipios, es controlar al Tribunal de Cuentas. No es mirar a los municipios, es mirar que el Tribunal de Cuentas lo acepte, ¿no? Ahí tiene que estar como el corazón del tema. Pero que también hay una cosa, que eso tenemos que ir viendo por país, pero que es la forma jurídica. Hay muchas, la tesis doctoral del doctor Marchiaro, Laura y Celeste lo han tenido de profesor, plantea el tema de que un ente intermunicipal puede ser un ente público o puede ser un ente también privado. Por ejemplo, podría haber que un ente intermunicipal fuera una sociedad comercial, ¿sí? Pudiera ser que fuera un ente de derecho público. E inclusive en la Argentina lo que hay, Felipe, eso sería medio impensado en el tuyo, es el tema de los llamados, de los entes, de las formas mixtas, que es cuando las provincias, estos tienen un problema, pero lo han hecho varias provincias, que es crear una forma de cómo deben ser las intermunicipalidades. Así, por ejemplo, lo hizo la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces se dice, tiene un cuerpito, mide 10, tiene bigote, tiene 4 patas, 2 orejas, una colita y no sé qué. Y lo voy a llamar a esto perro. Y me dicen, pero esto se parece a un gato. Bueno, la legislación provincial dice que a esto se le llama perro. O sea, la provincia define una forma de intermunicipalidad. Algunas provincias lo han hecho. Ese es el problema que tiene, es que eso funciona. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires los hizo funcionar con esa ley, que era la 12288, también la 13580 tiene lo mismo, pero cuando lo financia la provincia, pero salen de la provincia y ese ente no tiene ningún reconocimiento jurídico, porque es una creación de la provincia. En el caso ustedes lo tienen resuelto, porque la ley de ordenamiento territorial es única y entonces ha resuelto ese problema. Claro, no ha contemplado las formas de intermunicipalidad que no se ajusten a esa ley. Y entonces te dejan más en la informalidad, digamos. Celeste. No, con respecto a eso de las formas mixtas y que podían ser también que participara el privado, ¿no? No, a ver. No, cuando dijo usted de Dije que asociaciones en una comerciales, intermunicipalidad podría haber actores privados, habría que sí, ver con qué formato ¿no? Tendríamos que sí, ver caso por caso, inclusive crear uno, digamos. claro, le iba a Después comentar, lo que dije es que puede haber que el ente intermunicipal, la forma jurídica que adquiera, sea la de una sociedad comercial, que eso te pone dentro del derecho privado. O sea, que el ente intermunicipal sea una SAPEM o una SAU, ahora es más fácil hacer una SAU, ¿no? O sea, pero que sea una forma comercial. No hay muchas, pero las ha habido. Entonces, hay una que a mí me gusta mucho. No son muy simpáticos. El que ha manejado la cosa ahí siempre ha sido resistente a mostrarlo. La Municipalidad de Río Cuarto tiene una empresa, porque es el acción, y ahí quiero ir a un tema que me faltó antes, y no nos quedan tantísimo tiempo, que es una empresa que se llama,
Ay, se me fue el nombre. Bueno, algo del sur. Voy a hacer corto, una empresa cuyo objeto societal es hacer actividades de consultoría, pero que la integra la Municipalidad de Río Cuarto y municipalidades y comunas de Córdoba de la zona de Río Cuarto. Desarrollos del Sur, ahí está. Es una SAPEM. No sé si habrán actualizado el régimen, era una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Pero era intermunicipal. Objeto societal, todos. Consultoría, pero además, por ejemplo, cuando los municipios no tenían alguna actividad y no sabían dónde ponerla, se la encargaban a la SAPEM, que les cobraba un royalty por eso. Por ejemplo, estacionamiento medido. Todos sabemos que el estacionamiento medido es mejor que lo hagan privado, digamos, más eficiente. Entonces, en vez de desarrollarlo como una unidad de gestión dentro de la tesorería municipal, lo hace Desarrollo del Sur. Capacitación de tal cosa, lo hace Desarrollo del Sur. Mantenimiento de parques, hay una licitación, porque inclusive el Río Cuarto ha tenido una trayectoria en sociedades comerciales de venderle servicios a otros municipios. Por ejemplo, en algún momento el mantenimiento de parques, de algunos parques de la ciudad de Córdoba, los hacía la empresa intermunicipal cuya cabecera estaba en Río Cuarto. Después aquí en provincia de Buenos Aires, María Laura, que te veo con ojitos sospechosos, así escuchando. No, es que nunca lo había escuchado, pero me sorprende como la expansión de las funciones públicas Hacia el sector a privado. solares, qué sé yo. Sí. Acá, en algún momento, Varela, bueno, ustedes saben, esto ya lo saben, que yo soy asesor del intendente de Varela, de los intendentes de Varela hace muchos años, de Florencio Varela. Se armó el proyecto y se llegó a hacer la constitución jurídica y después se abandonó porque vino la crisis del 2008-2009, que era hacer una planta de achique de residuos entre Berazategui y Varela. Y la idea ahí era clara, 50% de las acciones cada una. Yo soy un gran convencido de que las formas empresariales del Estado no tienen que ser leídas como una pérdida ideológica del papel del Estado. Son una forma, una herramienta para canalizar la acción del sector público. Inclusive La Pampa ahí sí tiene experiencia, porque tienen la empresa petrolera que tiene la provincia, e inclusive, si yo no recuerdo mal, hay municipios que son tenentes accionarios de la empresa de petróleo. Sí, nosotros acá tenemos varias APEM, varias figuras de este tipo, ninguna es intermunicipal. Sí, municipales. O sea, participan con capital accionario, pero... En las provinciales, pero después sí. La planta de asfalto, creo, de Pico es una sociedad comercial también. Bien, y ahí le quería consultar que ahora justo está en discusión una iniciativa que tuvo el Poder Ejecutivo de la provincia que quiere hacer una ley sobre consorcios camineros, consorcios viales camineros. Y le quería hacer esa consulta porque en realidad la ley lo que establece es la posibilidad de que los municipios creen estos consorcios con participación de los privados. O sea, el consorcio podría conformarse por el municipio, por particulares, productores particulares que quieran hacer aportes. Bueno, después cooperativas, agropecuarias, todo el sector. O podrían ser entes intermunicipales. ¿Eh? También podrían ser entes intermunicipales. Bueno, por eso, o sea, está como intentando desde el gobierno provincial una ley, o sea, quieren que sancionemos una ley
donde o sea, se crea una generalidad, ¿no? Y que después cada municipio, por supuesto, tiene la posibilidad de hacerlo o no hacerlo. Hay bastante resistencia en cuanto a esto de parte de los municipios. Ya hubo algunas experiencias previas de consorcios camineros que no hubo intermunicipales, sí eran consorcios que eran municipales donde participaban distintos actores. Nada, la verdad que hay bastante falta de consenso en este tema, sobre todo también del sector privado, que le gusta, o sea, estaría de acuerdo con los consorcios, pero no que participara el Estado, básicamente. Porque el modelo en la provincia de Buenos Aires ha sido bastante exitoso, pero solamente los productores. Claro, de Córdoba y hay otro creo que es de Tres Arroyos también, y bueno. Sí, no, en general en la provincia de Buenos Aires casi hay muchísimos. Sí. Nada, bueno, que también justo estamos con esta discusión ahora muy actual. Por eso se lo traía a colación. Cuando hay plata de por medio, a mí me gustan las formas jurídicas empresariales, debo confesarlo. Pero es un problema mío ese. Ahí sí me sale a reducir lo ideológico mío. ¿Sí? O sea, cuanto vos estás muy cerca del mercado, te conviene que sea lo más cerca también la forma jurídica, donde el Estado no tiene por qué perder el control. Porque puede ser nosotros tenemos un montón de figuras jurídicas del Estado empresarial, ¿no? Tenemos, bueno, las últimas son SAU, pero tenemos SAU, SAPEM, SEM, o sea, Sociedad de Economía Mixta, Sociedad del Estado, bueno, tenemos un montón de formas jurídicas, cada una con sus pros y sus contras, algunas son muy antiguas, ¿no? Sí, los fideicomisos también. También. Sí, acá hay muchos. Pudieras tener, lo tenés del DNU 70, tenés aún más desarrollado y después en la ley bases el tema de de la iniciativa financiera privada. O sea, yo siempre creo que la forma jurídica tiene que ir después que el problema y que su resolución. ¿Entiende? O sea, no hay que crear la figura jurídica y meter la realidad, sino identificar la realidad y ver cuál es la mejor de todas. ¿No? Porque bueno, porque estos consorcios, el tema es qué los alimenta económicamente. Y claramente es la tasa, no sé qué tasa le van a meter adentro. Si la de mantenimiento de caminos, si le van a meter guía ganadera, qué diablos le van a meter adentro. Sí, básicamente ese es el miedo del productor, o sea, que no quiere pagar un nuevo impuesto o una nueva tasa, porque ya se paga, digamos, por eso. En general, la provincia de Buenos Aires lo que hacen es absorber las tasas existentes. Claro. Sí, pero acá En vez de pagarle al municipio, se lo pagan al consorcio. ¿No? Sí, lo que pasa a los municipios no quieren perder esa tasa porque la usan para otras cosas, no para bueno. por ahí. Por ahí viene la movida. Inclusive después, yo he visto acá en provincia de Buenos Aires, no me quiero ir de tema porque nos quedan 10 minutos y está que los municipios después salen a contratar servicios de los consorcios o a negociar cosas. Por ejemplo, hay muchos consorcios, muchas municipalidades de la provincia de Buenos Aires, yo no soy un experto en este tema, pero muchas municipalidades de la provincia de Buenos Aires salen a contratar los vehículos que tiene el consorcio caminero o a negociar con los consorcios que por tasas les presten las máquinas para hacer tareas que necesita el municipio. Yo creo que lo mejor ahí sería que lleven a identificar experiencias virtuosas, ¿no? de consorcios. Lo que pasa es que los cordobeses tienen, es muy distinta la jurisdicción política, ahí sí, la jurisdicción territorial del municipio es completamente distinta. O sea, el tema es más Buenos Aires, porque en Buenos Aires son cientos
y miles de kilómetros rurales que mantienen los consorcios. Vos pensás que hay municipios que tienen 1000 kilómetros de camino vecinal, ¿no? El primer municipio donde yo trabajé, en la provincia de Buenos Aires, tenía 1000 kilómetros de caminos rurales para mantener el municipio. En otras partes del mundo esto te miran y te dicen, pero en 1000 kilómetros voy del norte de España al sur de España hoy. Bueno, nosotros tenemos, ¿no? Pero las formas, yo creo que hay que, volviendo al tema nuestro, las formas empresariales, todo depende del volumen. Si vos vas a tener algo que tenga un rédito económico muy concreto, hay que irse a la forma más privada. Si no, voy a hacer un ente de promoción del turismo, ¿sí? Es una cosa de planificación. Ahora, si voy a administrar un hotel, tengo que, ¿no? ¿Qué voy a ir? A rentas generales, que los ingresos de los, ¿no? Entonces, la forma jurídica se tiene que acoplar al espíritu del proyecto. Y cuanta más plata se mueve, más forma privada tiene que ser, ¿no? Ese sería mi consejo histórico como profesor. A mí me encantan estos temas. Profe, no sé si Alguna ahí vez me gustaría ver conoce. una tesis de eso, no lo he logrado nunca. Lamentablemente creo que es un tema que no se ve en ninguna materia de la maestría, porque el plan quedó un poco viejo. Ya Ángeles está movilizándose para modificar el plan yo creo que tendría que haber, y yo creo que es muy interesante lo que plantea Celeste, y esto es sobre temas municipales en general, ¿no? Que es la desconfianza porque no se sabe, ¿no? Entonces, como no sé, lo primero que hago es sospecho, ¿no? Y el segundo tema es la voracidad fiscal de algunos actores, digamos, ¿no?